Luis del Pino es Radio Libertad. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ordenó la publicación de la nota sobre la denuncia por fraude fiscal contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Fuentes jurídicas confirmaron que la difusión del comunicado fue responsabilidad exclusiva del fiscal general. Además, añadieron que García Ortiz justificó la publicación del escrito como imperativa, algo que el propio fiscal asumió en un escrito. Lastra hizo estas declaraciones durante su citación como testigo ante el juez Francisco José Goyena, quien investiga la querella presentada por González Amador contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por presuntos delitos de revelación de secretos y contra la intimidad. Bueno, pues la querella presentada contra los fiscales de la Fiscalía de Madrid por la pareja de Ayuso, pues al final va a redirigirse hacia Álvaro García Ortiz, el felpudo general del Estado. Álvaro García Ortiz ha cometido todo tipo de desafueros desde que llegó a la Fiscalía General del Estado para hacer de alfombrilla de Pedro Sánchez. Un fiscal general del Estado, la Fiscalía en general, pues tiene 3 misiones. Una de ellas es perseguir a los culpables. Otra de ellas es defender a los inocentes. Y la tercera es defender los derechos de las víctimas. Esas son las 3 atribuciones principales de la Fiscalía. Desde luego, lo que no tiene la Fiscalía asignado es la atribución de vulnerar derechos constitucionales de nadie, por ejemplo, filtrando datos que tiene por sus actuaciones de carácter oficial. ¿Cuál será el siguiente derecho de un investigado, de un acusado que va a vulnerar usted, don Álvaro García Ortiz? No sé, por ejemplo, intervenir en las comunicaciones abogado-cliente, que fue lo que hizo el juez Baltasar Garzón y le costó la carrera judicial. No se pueden vulnerar los derechos constitucionales de una persona, por mucho que Hacienda le esté investigando, por mucho que le esté investigando la Fiscalía. Tú no puedes. Y desde luego la Fiscalía no está para salir a desmentir informaciones periodísticas. Si quiere alguien desmentir esas informaciones periodísticas que son inciertas, pues resulta muy fácil que se busquen la vida a los periodistas de el otro lado, llamemos, y que entonces publiquen informaciones en contrario. Pero no puedes utilizar a la Fiscalía para, entre comillas, respaldar desmentidos. Un periódico podría decir, pues, en fin, fuentes judiciales nos dicen que... Bueno, usted puede decir eso lo que quiera, pero la Fiscalía no puede mandar filtraciones. Y menos para entrar en una guerra mediática. Y menos vulnerando derechos constitucionales de ningún ciudadano, sea del PP, del PSOE, de Vox, de Podemos o incluso de Bildu. Los derechos constitucionales están para respetarse. Y si todo el mundo debe respetar los derechos constitucionales, todavía con más motivo, las personas que trabajan en la Administración de Justicia. Pasa como con lo de la policía. Vamos a ver, está mal que todos cometamos un delito, pero cuando lo comete un policía, cuando lo comete un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, está doblemente mal, porque es que su misión es impedir delitos. Entonces ya, si el que impide delitos se pone a cometer delitos, pues apaga y vámonos. Pues con la justicia pasa lo mismo. Si resulta que es la propia Fiscalía General del Estado quien delictivamente vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos, pues apaga y vámonos. Porque es que precisamente una de las misiones de la Fiscalía General del Estado y de toda la Administración de Justicia es defender los derechos constitucionales de los ciudadanos. Vamos a ver qué pasa con Álvaro García Ortiz. Por lo pronto, pues parece que el caso va a tener que ir al Tribunal Supremo, porque si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha constatado
que el que dio las órdenes ilegales fue Álvaro García Ortiz. ¿Ordenó usted el Código Rojo? Sí, lo ordené. Bueno, pues entonces habrá que mandar a Álvaro García Ortiz al Supremo, porque es aforado. Salvo, que no sé cómo está ese tema, que se anule el nombramiento de Álvaro García Ortiz, que creo que también existía esa posibilidad. En cualquier caso, me mosquea mucho el interés del propio Álvaro García Ortiz por sacar el caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y mandarlo al Supremo, porque deduzco de ahí que lo que quiere él es que vaya a un tribunal más manejable. Igual que pasa con lo de la Fiscalía Europea, apesta el que los casos Koldo y Begoña esté intentando un fiscal desde Europa que resulta que es español, lo cual dices, caramba, ¿por qué? No deberían poner a un tío neutral de un tercer país, yo que sé, luxemburgués. Pues no, es español y además, vaya hombre, dicen que protegido de Dolores Delgado. Y además hermano de uno que es o fue senador socialista. Dices, ¡caramba, jolín, qué casualidad! Entre todos los fiscales europeos, que debe haber 200.000, le ha ido a caer a uno que es hermano de Dolores Delgado. Pues qué bien. Vamos, que está Pedro Sánchez intentando maniobrar por todas partes para desactivar las causas. Y de nuevo volvemos a esa vieja sensación de que el PSOE maniobra en todas partes, retuerce las leyes, recurre a todos los trucos y que se supone que tendría que hacer lo mismo, pero en sentido inverso, que es el señor Alberto Núñez Feijóo, ni siquiera lleva a declarar a Begoña Gómez a la Comisión de Investigación del Senado porque dice que no es su estilo. Pues oiga, no sé, pero convendría quizá que el Partido Popular pusiera otro que tenga un estilo más aguerrido, porque si no el golpe de Estado va a triunfar. Vamos, no sé, como sugerencia, ¿eh? Bueno, interesantísimo lo que está pasando en Francia, escuchen. Los principales partidos de izquierdas en Francia han llegado a un acuerdo para formar una alianza de cara a las próximas elecciones legislativas previstas para el 30 de junio. La coalición denominada Nuevo Frente Popular incluye a la Francia Insumisa, el Partido Socialista, los Ecologistas y el Partido Comunista. Este acuerdo se ha formalizado en tiempo récord, apenas unos días después de que Macron adelantara las elecciones. En un comunicado publicado por la nueva formación se contempla la presentación de candidatos comunes capaces de representar a la sociedad francesa, y además los partidos se comprometen a trabajar en un programa político con propuestas concretas y realistas. El texto concluye con: a partir de ahora, el regreso de la agrupación nacional al poder ya no es inevitable. Levántate y únete al nuevo Frente Popular. La esperanza está ahí. Una de las primeras reacciones al anuncio ha sido la del líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien publicó un comunicado en el que recalca que este acuerdo es un acontecimiento político considerable en Francia. Bueno, ya saben ustedes que en Francia son un poco histriónicos en la manera de hablar de todo lo que pasa en Francia. Es un acuerdo histórico, tal. Pues no sé. Los españoles tenemos una mentalidad, pues así como más de Juan Portal, ¿no? O sea, tenemos cosas en nuestra historia maravillosas y decimos, sí, hicimos no sé qué. O sea, somos poco dados a tratar de sacar pecho. Y eso, pues puede parecer un defecto, y en cierto modo lo es. Pero ojo, que también puede tener ciertas virtudes, aunque no voy a entrar ahora en esa discusión. El caso es que ayer, por un momento, pues todos nos quedamos un poco empatados, porque resulta que aunque se había anunciado un acuerdo de toda la izquierda francesa por la mañana para formar una lista común para enfrentarse a Marine Le Pen en las legislativas que ha convocado por sorpresa Macron, pues a mediodía resulta que el acuerdo naufragaba. Y naufragaba porque ahí hay una contradicción pues tremendamente emocional entre dos partes de esa izquierda. De un lado, los antisemitas repugnantes del Podemos de allí, los del Jean-Luc Mélenchon, y por otro lado, pues ese Partido Socialista y la plataforma de Gluckman, que están a la derecha de los del Podemos de allí y que al menos una parte de esos pues no tienen nada de antisemita. Y entonces, por lo visto, a mediodía ayer, pues corrió la noticia de que Jean-Luc Mélenchon se negaba a suscribir un manifiesto conjunto donde se calificaba a Hamás de grupo terrorista. O sea, fíjense ustedes
lo perturbado que hay que estar para no querer calificar a Hamás de grupo terrorista. Bueno, pues Jean-Luc Mélenchon no quería, y entonces se saltó la noticia de que se rompía la coalición. Pero luego, pues no sé qué acordarían o dejarían de acordar, pero a eso de las 10 o 10 y media de la noche, pues volvieron otra vez a acordar la coalición sin especificar dónde están en el asunto de Israel, dónde están en el asunto de Hamás. ¿Ese Frente Popular francés considera que Hamás es un grupo terrorista o no lo considera? Básicamente lo que ha pasado es pues que han decidido enterrar el debate. Pero eso de enterrar los debates nunca funciona. Es como, bueno, pues meter cadáveres en el armario. Siempre al final alguien termina abriendo el armario. Y en este caso, quien va a abrir el armario son los votantes. Los votantes le han dado un palo a Mélenchon por antisemita en las europeas. Los votantes han primado a la plataforma formada por el Partido Socialista Francés y la plataforma de Glucksmann, que son moderados y no antisemitas. Bueno, dentro del Partido Socialista Francés hay algún descerebrado también. Pero vamos, digamos que fíjense si serán moderados, que querían exigir ayer a Jean-Luc Mélenchon que firmara un texto de acuerdo donde figurara la mención de Hamás como grupo terrorista. En las elecciones europeas se ha visto cómo esos moderados no antisemitas se comían los votos de los antisemitas. Ahora, pues de cara a formar ese Frente Popular en Francia para las elecciones legislativas, deciden enterrar el debate, con lo cual, ¿quién es el que va a plantear el debate? ¿A quién se le va a plantear el debate? Pues al votante, al mismo votante que ha castigado a la izquierda antisemita y ha premiado a la que no es antisemita o lo es menos, pues va a tener que votar en las legislativas. Entonces, cojan ustedes a alguien que haya votado a Glucksmann, que no es antisemita, es decir, que haya votado al Partido Socialista Francés en estas elecciones europeas. ¿Ustedes creen que ese alguien va a votar en segunda vuelta a un candidato de ese grupo asqueroso de Jean-Luc Mélenchon, el Podemos de Francia, que está con los terroristas y contra Israel? Pues vamos, ni hartos de gazpacho. Con lo cual, pues bueno, que al final quieren presentar candidatos conjuntos. Pues ya se encargará el electorado de decidir. Y mucho me temo que entre unos y otros le están poniendo el panorama bastante de calle a Marine Le Pen. Lo he comentado en los bloques informativos anteriores. Tú puedes ocultar los problemas, tú puedes estar, ignorando la realidad, puedes recurrir a la táctica del avestruz y tratar de silenciarlo todo. ¿Qué es lo que hace la izquierda española y qué es lo que ha estado haciendo durante muchísimo tiempo la izquierda francesa? Pero al final, todos los muertos salen del armario, todas las contradicciones pues terminan manifestando y hay que cabalgarlas, ¿verdad, Pablo Iglesias? Qué difícil es cabalgar la contradicción de cobrar de Irán mientras postureas de feminista, machote. Ayer Alejo Shapire ponía un tuit donde extraía un párrafo que ha publicado en Libération, pues que sería algo similar, sería... Pues hombre, un diario a la izquierda de Le Monde, que sería el diario cercano al socialismo. Liberación, pues es podemismo. Lo que pasa es que es bastante más intelectual que los diarios de ese sector político en España, que son de un nivel bastante mejorable. Bueno, en ese artículo, la cineasta Ariane Nouchkine, pues simplemente hacía, al menos un atisbo de autocrítica. Esta cineasta de extrema izquierda decía lo siguiente para comentar el triunfo de Marine Le Pen en las elecciones europeas y el previsible triunfo en las elecciones legislativas. Decía esta cineasta de extrema izquierda, como reflejaba don Alejo Shapire,
Por cierto, sigan a lo don Alejo Shapire y suscríbanse a su newsletter, que es una maravilla. Decía la cineasta: creo que tenemos parte de culpa nosotros, la gente de izquierda, la gente de la cultura. Hemos decepcionado a la gente, no hemos querido escuchar sus miedos y sus angustias. Cuando la gente nos decía lo que veía, nosotros les decíamos que estaban equivocados, que no veían lo que veían. Solo es una sensación engañosa, les decíamos. Luego, como insistían, se les decía que eran tontos. Luego, como insistían aún más, se les llamaba hijos de puta. Exactamente eso es lo que lleva haciendo la izquierda occidental desde que empezaron a ponerse sobre la mesa los problemas que están viviendo los europeos de a pie. Oiga, la inseguridad rampante en los barrios, no en las zonas de lujo donde viven los políticos de la izquierda, no, en los barrios. La desindustrialización, el cierre de explotaciones del sector primario mientras los ricos de la izquierda que viven en urbanizaciones de lujo se compran coches eléctricos de a 50.000 pavos cada uno, que por supuesto no se puede permitir la gente común. La gente tiene problemas y la gente los lleva comentando mucho tiempo, y la reacción de la izquierda ha sido esa que describía Ariane Nouchkine. Primero decir que no es verdad que existieran los problemas, luego decir que son idiotas los que hablan de esos problemas, y luego decir que son fascistas asquerosos los que hablan de esos problemas. Eso es lo que ha hecho la izquierda francesa, y eso es lo que sigue haciendo la izquierda española. En Francia, al final, se vuelve a comprobar que la izquierda solo hace tímidos intentos de autocrítica cuando les barres en las urnas. ¿Por qué ahora salen intelectuales de izquierda a decir, oiga, que esto va mal? Pues porque Marine Le Pen les ha barrido. Y aquí en España la izquierda no va a hacer autocrítica mientras Abascal no barra en unas elecciones. Pero tranquilos, que ya llegará. Simplemente hay gente que se da cuenta de la podredumbre antes, y gente pues que necesita que las cosas se pudran mucho más. Bueno, paciencia, tiempo al tiempo. El exministro de Industria y actual embajador español ante la ONU, Héctor Gómez, sorprende con un discurso muy crítico sobre la situación colonial de Gibraltar. España sigue siendo víctima de una situación colonial que afecta gravemente a nuestra integridad territorial y que constituye una rémora contraria a la legalidad internacional. En virtud de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Gibraltar es un territorio pendiente de descolonización, a la que debe llegarse mediante negociaciones bilaterales entre el Reino Unido y España. Estas negociaciones bilaterales son distintas y separadas de las que se están llevando a cabo entre la Unión Europea, España y Reino Unido, y no Gibraltar, para determinar el marco normativo aplicable a la relación de Gibraltar y la Unión Europea tras el Brexit. Ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU, que analiza los procesos pendientes en el mundo, Gómez se refirió al asunto de Gibraltar, presente en dicho comité desde 1963, donde cada año se revisa la situación de este territorio pendiente de descolonización. Su intervención contrastó con los mensajes positivos que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha emitido en las últimas semanas en favor de una prosperidad compartida entre Gibraltar y la zona adyacente española del Campo de Gibraltar. Gómez subrayó que el territorio gibraltareño es una base militar británica, condición que el Reino Unido sitúa por delante de los intereses de sus habitantes. En su opinión, Londres debe poner fin a las actividades militares en la colonia y proceder a su desmilitarización. Confieso que estoy descolocado. El embajador de España en Naciones Unidas, nombrado por este gobierno, diciendo algo pues coherente sobre Gibraltar en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, que Gibraltar es una vergüenza, una colonia, la última colonia, que tenemos de nuestro lado las resoluciones de la ONU, y ningún gobierno después de la muerte de Franco trata de utilizar esas resoluciones en nuestro favor. ¿Cuántos golfos habrá llevándose pasta de negocios radicados en Gibraltar? ¿Cuántos golfos tendrán empresas, pues en fin, que pagan no demasiado dinero en impuestos? Me refiero a golfos de la clase política. Allí en Gibraltar. ¿Cuántos golfos estarán permitiendo por interés personal que Gibraltar viva a costa de todo el territorio español que le rodea? Porque son escandalosas las diferencias en PIB per cápita entre Gibraltar y la zona adyacente.
Y ahí seguimos de lacayo del Reino Unido. ¿Por qué? Pues me supongo que porque... Otra cosa no, pero golfos producimos en este país muchísimos. En fin, lo dicho, si alguien sabe por qué hace esta jugada el embajador español en Naciones Unidas de decir algo coherente en torno al tema de Gibraltar, que me lo explique, porque no alcanzo a entenderlo. Es la tercera cosa que hace bien el gobierno de Sánchez desde que llegó al poder. Solo recuerdo 3. Una, no imponer el pasaporte COVID como obligatorio, cosa que se impusieron Feijóo y Juanma Moreno Bonilla en sus respectivas autonomías. La segunda cosa, dar la nacionalidad española a la ajedrecista esta iraní que se niega a competir con velo. Y la tercera cosa, pues esto de cantarle las 40 a la potencia colonizadora, es decir, el Reino Unido, en el Comité de Descolonización de la ONU. Oiga, estoy sorprendido, no pensaba yo que pudiera alabar hoy a Sánchez. Bueno, vamos con una última noticia y a comentarla muy rápida. La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, ha logrado que el G7 elimine la palabra aborto de su declaración final. El aborto ha sido uno de los temas principales en la cumbre del G7 bajo la presidencia italiana, y la eliminación explícita de este término ha generado diversas reacciones entre los líderes presentes. Emmanuel Macron, quien hace 3 meses reconoció el aborto como un derecho en la Constitución francesa, lamentó esta acción. Lamento que el aborto no se ha mencionado. La posición de Francia, que ha incluido este derecho en su Constitución, no es compartida por todos los países del G7, pero respeto la soberanía de cada nación, declaró Macron. Aunque se ha decidido no incluir explícitamente la palabra aborto, se reafirmarán los compromisos de Hiroshima sobre la salud y derechos reproductivos en general. La declaración final del G7 se espera que refleje estos compromisos sin menciones específicas. Por su parte, Giorgia Meloni subrayó que el objetivo del G7 es generar acciones concretas y medibles, más allá de los documentos firmados. Bueno, resulta que Italia hace de anfitrión en el G7, donde por supuesto no esperen ustedes ver a un Sánchez que ni pincha ni corta, porque es un paria internacional al que no invitan a ninguna reunión importante, mientras Giorgia Meloni se reunía con Biden, con Macron, con el inglés, con el japonés, con el canadiense, Sánchez se reunía con el turco. Cada uno a su nivel, ¿no? Meloni, como anfitriona del G7, pues ha dirigido las reuniones y, oye, fíjate, resulta que pretendía Macron, a quien Dios confunda, meter en la resolución final del grupo una mención al aborto como derecho, y le ha dicho Meloni que se fume un puro. Y no se ha metido. Anda, mira, si resulta que si uno hace valer su opinión nacional en los foros internacionales, pues a veces, muchas veces se sale con la suya. Oiga, no te expulsan de ninguna parte y nadie va a salir diciendo que no inviten a Meloni al G7. Macron, pues es un ser abortista, entre otros muchos defectos. Meloni tiene un partido que es pro vida, pro familia, y se ha impuesto Meloni. Porque solo faltaba que aquí Macron nos metiera sus delirios ideológicos en la resolución final de un grupo, el G7, que no va a hablar de los... no se ha convocado para hablar de los delirios ideológicos de Macron, sino para hablar de Ucrania, de la economía mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa importante, entren ustedes en las redes y vean la escena terrible donde se ve a un Biden completamente desorientado justo antes de la foto de grupo, que se va para un lado a hablar con un paracaidista que acababa de tirarse, no se da cuenta de dónde está. Y oiga, ahí estaban los tíos más poderosos del mundo: Rishi Sunak, el británico; Trudeau, ese otro ser a quien Dios confunda, el canadiense; el premier japonés; Biden; Scholz. Y la única que fue para acercarse a Biden con dulzura y con elegancia, para traerle hacia el resto del grupo, viendo que se había desorientado completamente, fue Meloni. Fue la de extrema derecha. Qué cosas, ¿eh? Todos los demás estaban ahí, la foto de grupo, esperando a ver si este Biden se entera de lo que hace. Y Meloni, pues fue a traer a Biden
Miren, busquen ustedes el vídeo porque dice muchísimo de cómo es cada persona. Es que, fíjense, los valores pues afectan a muchas cosas. Por ejemplo, a lo mejor resulta que Meloni tiene una empatía de la que los demás carecen, y esa empatía le lleva a tratar de que un pobre anciano no quede en evidencia, igual que le lleva a tratar de defender la vida de un no nacido. Fíjate qué cosas. Bueno, vamos con el tiempo, con la ayuda de Eric Gutiérrez. No, perdón, no vamos con el tiempo, o sea, en fin, a mí sí que se me está yendo la olla. Tenemos a don Juan Carlos Tellez al otro lado del hilo telefónico para que nos comente qué es lo que trae hoy Voz.es. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días y saludos para toda la audiencia desde Voz Media, en el día en el que Donald Trump volvió al Capitolio, el expresidente de los Estados Unidos y candidato a la presidencia por el Partido Republicano, visitó Washington para reunirse con senadores y congresistas de su partido y establecer una hoja de ruta de cara a esas trascendentales elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Lo cierto es que lo de las últimas horas ha sido un cierre de filas en torno a Donald Trump, ya saben, victorioso de las elecciones primarias, pero que necesita ese respaldo de los principales líderes republicanos para afrontar con garantías su campaña electoral, sobre todo antes de la convención republicana de los próximos meses. El asunto fundamental de esa hoja de ruta para la campaña fue el aborto. Ya saben que el Partido Demócrata consiguió movilizar a sus bases después de la sentencia de Roe contra Wade en el año 2022, justo antes de las elecciones de medio término, y eso hizo que la victoria republicana no fuera tan contundente como se preveía en un principio. Por eso Donald Trump está preocupado por este asunto e ha intentado establecer esa hoja de ruta de cara a las elecciones del mes de noviembre. También en Estados Unidos, muy pendientes de la situación de Ivan Gershkovich, periodista del Wall Street Journal, detenido, arrestado en Rusia, y que ahora la fiscalía de aquel país acusa de espionaje. Se complica la situación de este periodista, de este reportero de The Wall Street Journal, después de un año de prisión preventiva. Y en el plano económico, les hablamos de ese importante respaldo de los accionistas de Tesla a Elon Musk. Le han dado una compensación multimillonaria de nada menos que 56.000 millones de dólares y han aprobado su plan para trasladar la compañía a Texas. Todo un terremoto económico en los Estados Unidos. Ahora sí que vamos con el tiempo, con la ayuda de don Eric Gutiérrez.